Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Norma Pimentel y nos encontramos en una transmisión más de Ponte las Gafas Violeta. Muy contentas porque pues estamos iniciando una semana más de transmisiones, porque en medio de esta contingencia que nos ha traído pues tantos temas complicados, seguimos dando la lucha. Y pues también con muchas noticias, porque pues esta semana en un movimiento nacional que es muy importante, que se llama Nosotras Tenemos Otros Datos, que ha estado haciendo una labor muy intensa para obtener información oficial, confrontada con información de observatorios, de organizaciones de la sociedad civil. Han estado pues haciendo esta labor titánica, ya estaremos platicando con calma de esto en la noche, para generar información confrontada con datos oficiales que nos permitan tener mucho más cercana la realidad de lo que ha estado pasando con muchísimas mexicanas en todo el país a lo largo de esta contingencia. Hablar que ha existido una sensación recurrente por parte de autoridades, tanto federales como estatales, de invisibilizar las condiciones de violencia que existen en nuestro estado, en nuestro país, pese a que no solo nosotras tenemos otros datos, sino que hay una realidad terrible que nos está golpeando diario con información de casos cada vez más violentos, en los cuales pareciera que simplemente la autoridad va a voltearse a decir, pues es que se fueron con el novio. Y entonces este movimiento nacional ha hecho mucho para generar esta confronta de datos y también para visibilizar lo que está pasando en todo nuestro territorio nacional. Y bueno, por eso esta noche, que ustedes saben que los lunes arrancamos con mucha emoción, arrancamos con mucho entusiasmo por estar iniciando una semana más, pero también iniciamos los días lunes hablando de temas de violencia. Y a mí me genera como un conflicto emocional este lunes, porque si bien estoy muy contenta de poder saludar aquí a mis grandes amigas Edurne y a Tamara, y de saber que hay muchas personas que ya están conectadas y que ya nos están acompañando en este espacio, también el hecho de iniciar la semana más, otra vez con feminicidio, iniciar la semana otra vez con esta situación tan complicada en materia de contagios, en los que desafortunadamente pues de el viernes para acá se incrementaron no solamente las cifras de contagios, sino también de defunciones. Me hace como estos, ¿no?, sentimientos encontrados. Pero bueno, ya estamos aquí, muy contentas de encontrarnos en comunidad, de lanzar este mensaje, como lo hicimos al principio, de decirles que no están solas, que no están solos, y que justamente aquí encontramos un sitio para hacer eco a sus inquietudes, a nuestras inquietudes, y construir una forma para darle salida, para encontrar una solución y para que salgamos fortalecidos de esta contingencia. Mi querida Edurne, un placer saludarte este lunes, que estamos recién iniciando con tantas notas, con tanta información, pero con el gusto de saber que ante todo pues seguimos contando con salud y pues nuestros seres queridos también se encuentran bien. Así es, amiga, como bien lo dices, contentas por tener otra semana más de Ponte las Gafas Violeta. Sin embargo, con bastante preocupación, ¿no? Hoy se presenta en las notas en la mañana el posible feminicidio 58 y hoy por la tarde el 59. La realidad es que es terrible la situación que estamos viviendo las mujeres a nivel nacional, la falta de atención, de políticas de prevención, ¿no?, de recurso extraordinario justamente para una época extraordinaria como es el confinamiento por COVID-19. Y si bien es cierto que somos muchas las voces que estamos al unísono exigiendo justicia, exigiendo que justamente se visibilice, también es cierto que traemos una resistencia muy fuerte en contra de todas nosotras y de estas situaciones o de estos temas que estamos trabajando. Por eso, pues también para mí es como estos sentimientos encontrados en donde sientes que avanzas 5 pasos y te retroceden 10, ¿no? O sea, de un tintazo así te vas para atrás y otra vez, y entonces es bastante complicado. Pero bueno, como dices, a estas cosas hay que seguirles dando. Nosotras
y digo nosotras porque estamos Tamara, tú y yo, hemos decidido darle frente y darle batalla y darle lucha y darle visibilidad a estos temas, porque son muchas las mujeres que no tienen estos espacios para hablar de estos grandes temas, que no tienen tampoco la posibilidad pues de resonar con más y hombres y mujeres que estén comprometidos para ir pues disminuyendo la violencia. Y por eso pues ahí se por aquí por esta noche con nosotras se Ponte las Gafas Violeta. Hoy por la mañana Tamara en esta rueda de prensa que presenta cada lunes a las 11 de la mañana la colectiva nacional Nosotras Tenemos Otros Datos, el caso de Puebla. Por eso es un hoy Tamara esté con nosotros para que nos cuente cuál es el panorama, cómo están viendo esta situación de violencia en contra de niñas, adolescentes y mujeres, y por eso es un honor tenerte hoy con nosotras, querida Tamara. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues muchísimas gracias una vez más por la invitación. En efecto, hoy en la mañana iniciamos pues con cifras muy alarmantes y bueno, compartí no solamente con Puebla, sino que estuvo Estado de México y estuvo Veracruz. La impresión que me dio es que toda la República Mexicana estamos en las mismas, ¿no? Todas las cifras presentadas fueron realmente alarmantes en lo que llevamos del año, porque ni siquiera estamos finalizando el año, estamos a la mitad del año. Entonces, bueno, yo estaba presentando algunas cifras que se contrastan con el año pasado y lo que se sale a relucir demasiado es que está en aumento y tampoco vamos a hablar de que únicamente fue por la cuarentena, porque estas cifras son presentadas de febrero a mayo. Entonces ya había un aumento en febrero que en un momento les voy a decir con exactitud, pero realmente es muy triste, es muy alarmante y la cuestión aquí es por qué están elevándose estas cifras y qué está haciendo el gobierno para atender esta crisis. Así es, querida Tamara, tiene razón. ¿Qué está haciendo el gobierno para enfrentar estas crisis? Y sobre todo pensándolo en un tema de políticas de prevención, ¿no? Hemos dicho en este espacio que tenemos un país bastante reactivo y punitivo, pero pues podríamos llenar las cárceles de todo México de violentadores y la realidad es que no resolveríamos absolutamente nada. Justamente la semana pasada se estaba luchando para que hasta estas hasta las reformas en materia de educación tuvieran perspectiva de género, que verdaderamente realizadas con esta comisión o con esta visión holística, justamente para que en el tema de educación, que también forma parte de una política de prevención, se estuvieran fortaleciendo estos canales, porque sabemos perfectamente bien que el tema de la igualdad sustantiva, la educación y la prevención son los vehículos para poder bajar la incidencia en los temas de violencia, cosa que no hemos alcanzado a ver y que hoy sigue siendo un gran pendiente en nuestro país. Amiga. Pues es que son pendientes que nos han costado la vida a muchísimas mujeres y que le han costado también, creo que un desgaste innecesario a la lucha feminista. Cuando vimos con tanta emoción, porque también así fue, estos cambios en la administración, el hecho de hablar de una izquierda progresista que estaba llegando con esta capacidad de hablar, de decir las cosas, que en su momento dijo que iba a entrarle con todo al tema de la igualdad y la inclusión de personas LGBT, que iba a entrar con todo el tema de la inclusión también para hablar de la despenalización del derecho a decidir de las mujeres. Pues todas vimos, creo, con mucho entusiasmo que llegaban o que se daban estos cambios. Pero este tema a mí en realidad me genera como, insisto, muchos sentimientos encontrados, porque lo platicábamos un poco cuando empezamos a ver los datos duros, ¿no? Cuando tú te sientas y observas con frialdad, porque así es, que las muertes de mujeres que se dan de manera violenta se vuelven al final de cuentas un expediente, se vuelven al final de cuentas un montón de papeles en cajas, que pues las indagatorias, la cadena de custodia, la manera en la que son narrados los hechos por los familiares o por las personas que identificaron los cadáveres,
Entonces, como que lo puedes ver, ¿no? Como más de lejos. Pero yo creo que aquellas personas que estén esta noche conectadas y que por alguna razón, por su trabajo, ya sea abogados o no abogados, pero que han tenido la posibilidad de charlar de cerca con alguna persona que ha sido víctima de violencia, no pensar en algún supérstite de un homicidio o de un feminicidio, pero simplemente hablar de haber estado cercano de alguien que ha padecido violencia, va a entender que, pues yo les digo, miren, es que el expediente se integra por 500 legajos con 7,400 hojas y 75 indagatorias, pues van a decir, no manches, Norma, pues como cualquier otro expediente. Pero si ellos ya acompañaron y ellas ya acompañaron y ya caminaron con víctimas, entonces van a decir, no manches, Norma, o sea, hasta una hoja, hasta una coma, hasta una entrevista dada o no dada, es importante, las horas son importantes, los minutos, el tiempo que tardan en llegar los primeros respondientes y levantar las primeras evidencias, la manera en la que levantan las evidencias y generan o no una cadena de custodia adecuada, pueden ser una gran diferencia. Entonces, cuando estábamos hablando, porque hoy ya salieron las cifras actualizadas al mes de mayo del Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública Nacional, pero las que nosotras traíamos hasta hoy en la mañana hablaban del mes de abril. Y cuando haces la sumativa y llegas a la conclusión que solamente del mes de enero a abril tenemos 93 casos de mujeres que en nuestro estado han perdido la vida, ya quitémosle que si son con feminicidio, tentativa de feminicidio, homicidio doloso, homicidio culposo, a 93 mujeres las mataron. Sí te causa una sensación muy complicada de digerir, porque identificaríamos que hay un camino previo, ¿no? Que hay toda una cadena de ciclo, hay un ciclo, mejor dicho, de acciones que llegaron hasta este último punto. No es tan simple como decir, bueno, es que no le quiso dar las pompas al jefe, o no le quiso enseñar las boobies al exnovio, o el exnovio se enojó porque de seguro ella lo provocó, o seguramente la señora lo agarró de malitas porque pues el cuate lleva mucho tiempo de estar encerrado y entonces pues simplemente se desquitó con ella. No la quería matar, pero pues simplemente la apretó tanto el cuello que, híjole, le quitó el aire y bueno, ¿no? Es complejo pensar que se resume o a una cantidad de papeles o a una cantidad de indagatorias. Era una vida y significaba mucho para muchas personas. Y entonces vemos, ¿no? Qué complejo es, al menos a mí me toca reflexionar mucho en esa parte, ¿no? Qué complejo es el transitar en estos diferentes escenarios legales de tipos penales, que al menos me dan 4 alternativas. Qué complejo debe ser para las autoridades el decidir, porque al final de cuentas está en las manos de quienes integran la carpeta de investigación asignarle el tipo y decir, alcanza para feminicidio y sabes que estos otros 5 no alcanzan. Qué difícil debe ser también poder en la noche irse a dormir para aquellos jueces que les toca la judicialización del expediente y, híjole, se les va algo o no evalúan bien o no integran de manera idónea las entrevistas o simple y sencillamente lo dejan archivado y lo dejan para otro rato. Y entonces resulta que de esas 93 mujeres que han matado, al menos tenemos una idea, ¿verdad? Porque es como indagar en esta información, es como echarte un clavado al vacío. Pues tenemos una idea de que al parecer hay 12 presuntos para tener una idea que tal vez, porque son presuntos, en estos momentos no tenemos una resolución y una sentencia que nos permita identificar que efectivamente al menos en 12 casos ya se alcanzó a otorgar la justicia, que no es una justicia restaurativa como lo marca la ley, que no es una justicia que va a revivir a alguna de estas mujeres o de alguna de estas niñas, porque también decirlo que se han incrementado estas muertes violentas en caso de menores de edad. Entonces, eso genera una sensación de mucha confusión. A mí, legalmente hablando, yo pasé el fin de semana en este gran debate donde he escuchado muchos colegas y algunas personas expertas en materia de seguridad o en materia penal que me han dicho, ¿sabes qué? El problema es el tipo penal y debiéramos dar marcha atrás al tipo penal.
Y cuando veo todo esto digo, tal vez tienen razón. ¿Qué tanto puedo seguir yo defendiendo que exista o no el tipo penal, cuando al final lo que sí estoy identificando es que se está incrementando la violencia, que nosotros podemos debatir la cantidad de horas que se quiera sobre si el tipo penal es idóneo o no, pero al final de cuentas a 93 mujeres de enero a abril las mataron, más las que se sumen en el mes de mayo, más las que se sumen en el mes de junio? Y si no nos duelen estas 93 mujeres, más las que se sigan acumulando, y si no tenemos la habilidad de reflexionar, los que estamos en esta posibilidad de reflexionar, pero los que no tienen eso y deben de actuar y no actúan, entonces de verdad que algo se nos rompió con el COVID y se nos rompió la conciencia, la congruencia y estos valores que creo que van más allá de profesar o no una ideología, o de profesar o de haber o no estudiado una X carrera. Creo que tiene que ver con nuestro sentido de humanidad. Y eso en verdad a mí sí me preocupa mucho, ¿no? Porque decimos aquí y le queremos lanzar el mensaje a la gente que pasando esta contingencia vamos a salir más fuertes, y hay días en los que yo arranco y digo, madre de Dios, o sea, tenemos de verdad que sacudirnos lo que ustedes quieran, y no tener esta capacidad de minimizar los temas y no tener esta capacidad de hacerlos pasar como o querer pasar como inadvertidos, porque decimos, a mí no me ha tocado, a mí no me ha pasado, yo ni conozco una mujer que haya sufrido violencia. Digo, porque no queremos abrir los ojos un poquito más allá de nuestro contexto, o como diría aquí mi querida amiga, de nuestros privilegios. Me gustaría mencionar algo. Creo que es sumamente importante el cuestionarnos qué va a pasar durante, después de la cuarentena como sociedad. ¿Cómo es que nos vamos a reconstruir como sociedad? Porque somos una sociedad que está siendo herida y que realmente ya no está creyendo en las instituciones, ya no está creyendo en las autoridades, porque la misma autoridad fue la que dijo que las mujeres no desaparecen, se van con el novio. Entonces, si tenemos ese tipo de autoridades, tener las sacudidas, ¿no? Y es por ello que muchas mujeres no denuncian, no tienen miedo de denunciar, o las mujeres, o los casos que hemos visto a lo largo de esta cuarentena, de que tenía denuncia, ya había un antecedente, una carta de antecedente de hechos, y ¿qué pasó? No le hicieron nada al feminicida. Entonces, creo que sí es importante plantearnos qué va a ser de nosotros como sociedad después de la cuarentena, porque estamos acostumbrados a estar leyendo las cifras todos los días y levantarnos, y somos pocas las que realmente nos están moviendo. Estaba viendo un artículo sobre los medios que realmente pues dicen la información de una manera con perspectiva de género, donde no se revictimiza, y realmente es alarmante, porque es lo que nosotros también estamos consumiendo. Entonces, creo que también es una cadena, que si no rompemos con esa cadena y si no nos enfocamos desde una perspectiva de género a publicar notas, si no nos enfocamos desde una perspectiva de género a educar, si no nos enfocamos en una perspectiva de género en las instituciones, ¿qué va a pasar con esta sociedad? ¿Nos vamos a acostumbrar a estos feminicidios? ¿Cuántos feminicidios vamos a terminar en el 2020? ¿No? Es realmente alarmante. Sí, yo coincido contigo, querida Tamara, porque, como bien lo dices, o sea, estamos normalizando la violencia a un nivel que efectivamente ya no nos mueve nada, ¿no? Hoy decía, en la mañana amanecimos con el probable feminicidio 58 y hoy por la tarde el 59, una mujer que su pareja le dio 3 tiros en la cabeza, ¿no? Efectivamente, como bien dice Norma Pimentel, desafortunadamente, independientemente de si es feminicidio, porque sabemos que para llegar a esta tipificación hay un montón de trabas y un montón de variables, el homicidio doloso culposo, la realidad es que esas mujeres ya ¿no? Y es imposible de alguna manera pues las familias encuentren consuelo, justicia
Y ya olvídalo de la reparación del daño, ¿no? Porque justamente en el informe que hoy dabas en la mañana, para nosotras tenemos otros datos. Ninguno de los feminicidios que se han tipificado en el Estado han alcanzado la pena máxima que se otorga en el Estado de Puebla, que es 60 años, ninguno. Y ninguno ha tenido reparación del daño. Entonces, hay una falta de interés por parte de las autoridades brutal, pero además de las autoridades estamos la sociedad civil. ¿Qué estamos haciendo como sociedad civil para exigir justicia? ¿Qué estamos exigiendo justamente para que las instancias correspondientes generen este tipo de mecanismos de prevención y educación? ¿Qué estamos haciendo con la Secretaría de Educación Pública? ¿Qué estamos haciendo a nivel salud? ¿Qué estamos haciendo dentro de nuestros hogares? ¿Qué estamos haciendo para decir no más publicidad sexista? ¿Qué estamos haciendo para decir no más hipersexualización de nuestros niños y de nuestras niñas? ¿Qué estamos haciendo para decir hay que cerrar estos espacios en donde se consume y se mercantiliza el cuerpo de las mujeres que están abiertos por toda la ciudad y que todo el mundo hace como que no los ve? O sea, casualmente las autoridades nunca lo ven, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? O sea, porque en realidad ya normalizamos tantas conductas, la publicidad, lo que consumimos, lo que vemos, la apología de la violencia, la apología de la violación en los videojuegos, en las revistas que vemos, que pues ya no, o sea, ya nada nos sorprende, pues ya lo normalizamos tanto que finalmente pues pareciera que solamente hay unas cuantas mujeres en colectivos que siguen diciendo justicia, ¿no? Esto no debería estar sucediendo, que están alzando la voz. Creo que como sociedad nos tenemos que unir, de verdad, al unísono, lo seguiré diciendo 1000 veces, porque hoy está tan fuerte el tema de la violencia contra las mujeres, que todas, ustedes, yo y las que nos están viendo, somos víctimas en potencia. El feminicidio no discrimina. El feminicidio no piensa si eres blanquita, morenita, rubia, de ojo claro, si vas en un Audi, si vas a pie, si te transportas en bicicleta, si tienes maestría, si tienes doctorado o si solo acabaste hasta quinto de primaria. O sea, no hay justamente un tema de segmentación. La realidad es que a todas nos violentan y a cualquiera de nosotros nos pueden asesinar por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, si no nos cabe en la mente al 52% de la población que esto es un tema de justicia, este es un tema de derechos, es un tema de política de prevención y de exigencia a las autoridades, la realidad es que pues vamos a quedar solas en el desierto, algunas que seguiremos exigiendo justamente que las cosas sucedan mientras hay una apatía terrible por parte de la sociedad. Y en esto nos tenemos que involucrar como sociedad civil, tenemos que hacer conciencia, porque tenemos, la experiencia nos dice que seguimos teniendo en este país 10 feminicidios todos los días, no ha cambiado, y que además podrían ser 20, el gran tema es que no están tipificados. O sea, esa es la gran tragedia en este país. Hoy, por ejemplo, Tamara, en la mañana, en la rueda de prensa que compartiste datos, algo que nos puedas igual, pues, decir aquí para que nos están viendo, pues de alguna manera puedan tener conocimiento de lo que sucede. Claro, bueno, para empezar, me gustaría decir que me impresioné al ver estos contrastes de datos que nos brinda la Fiscalía del Estado en comparación con lo que nos está brindando el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductores, o decir, un contraste tremendo entre estas cifras. Para empezar, bueno, yo quise comentar del 2019 para que viéramos cómo fue incrementando estas cifras. Entonces, en el 2019, la Fiscalía General del Estado de Puebla, en los archivos comenta que se suscitaron 58 feminicidios, cosa que Odecir menciona que fueron 84 feminicidios. Estamos hablando de un 76% de diferencia. Entonces, desde ahí, pues como impacta realmente cómo es que te están manejando totalmente distintas cifras. Entonces, bueno, les voy a comentar también del contraste que hicimos en la mañana del 2019 al 2020. Este fue un estudio que se hizo, un análisis de feminicidios de enero a mayo. Entonces, bueno, en el 2019, de enero a mayo, fueron 25 feminicidios en el estado de Puebla. De enero a mayo del 2020, fueron 28 feminicidios. Estamos de acuerdo a Fiscalía. De acuerdo a los datos de Fiscalía, claro. Entonces, estamos hablando de un 12% de aumento, según la Fiscalía del Estado. Aquí se reporta que en febrero fueron 10 feminicidios en Puebla. Entonces, se está reportando que en el mes de febrero fue el peor mes para los feminicidios.
Y bueno, también mencionaba algunos presuntos homicidios dolosos, ¿no? Que también incluso ahí tuvimos una conversación con Norma bastante interesante en el que nos hablaba de cómo es que muchas veces se cataloga como homicidio doloso y realmente pues esa falta de este protocolo, de esta investigación que debe de haber dentro de un feminicidio. Entonces, bueno, de enero a mayo del 2019 fueron 884 homicidios dolosos. Y de enero a mayo del 2020 fueron 987. Una vez más, estamos viendo un contraste bastante grande. Entonces, realmente las cifras son muy elevadas. Tan solo, de acuerdo a los datos que estábamos brindando en la mañana, de enero a junio del 2020 se tienen integradas 28 carpetas de investigación, pero lo que no nos han dicho es que no tenemos estos datos desagregados que permiten seguir consultando los avances de estas investigaciones. Y bueno, entre otras cifras alarmantes fue que de los 314 feminicidios a nivel nacional, se han reportado que 25 ocurrieron en Puebla, 5 fueron de menores de edad. Entonces, realmente las cifras son muy desgarradoras. Las declaraciones, una vez más lo comento, que hace nuestro gobernador Miguel Barbosa, pues obviamente no alentan a que esto nos brinde un mejor futuro para las mujeres, porque bueno, como lo habíamos comentado en la conferencia de prensa que se suscitó en junio el 16 de junio, en donde dice que han sido perseguidos los feminicidas, realmente es que es una mentira, porque en Puebla 9 de cada 10 casos siguen sin un castigo. La mayoría de los feminicidios siguen olvidados y siguen archivados en la Fiscalía del Estado. Creo que sí es importante como ir desmenuzando un poquito más la información que hoy se presentó en esta rueda de prensa. A ver si ahorita también Tamara nos platica un poquito más del contexto de qué es. Nosotras tenemos otros datos, cómo es que Puebla ya se suma también a esta iniciativa, cuál es su objetivo, un poquito, ¿no? Para que también las personas puedan identificar por qué que nosotras normalmente los lunes, no, bueno, hablamos sobre los temas de violencia, pero por qué ahora estamos haciendo esta presentación, por así decirlo, ya en un trabajo que se suma a un movimiento que hace tiene este impacto nacional. Creo que sí es muy importante resaltar que hay como muchas cosas alrededor. Ustedes saben que tenemos actualmente en Puebla activa la alerta de declaratoria de violencia de género contra mujeres. Esto es que derivado de muchos esfuerzos, porque fue justo que sociedad civil hizo las solicitudes, que la asociación, ay Dios, se me fue ahorita el nombre, la última asociación que hace la última promoción, porque llevábamos 3 solicitudes de declaratoria de alerta, al ver que las autoridades de plano no le iban a hacer caso, promueve un juicio de amparo y es por ese juicio de amparo por el que se logra como tal la activación. Entonces, ¿por qué hablar de esta relación entre feminicidios, autoridades y declaratoria de alerta? Porque este acto administrativo, donde se vincula la federación, los estados y los municipios, tiene por objetivo lanzar un solo mensaje: cero tolerancia a la violencia contra mujeres. ¿Y qué tipo de violencia? La feminicida. ¿Por qué? Porque habrá otros estados con otras condiciones donde puede haber mucha violencia, pero no termina en esta muerte con odio, en razón de odio, donde pueden existir estas marcas, esta violencia extrema física, esta violación de tipo sexual o equiparada en contra de niñas y de mujeres. Entonces, Puebla ya venía con indicadores elevados, eso también hay que mencionarlo. Yo por eso decía mucho al principio, a mí personalmente el hablar de viene un cambio de administración me dio esa
motivación porque se habló de que justo el objetivo iba a ser dar continuidad, que si bien la alerta se había logrado, porque algunos dijimos cuando se activó, es que esto parece más una acción política, porque tal parece que lo que quieren es decir, no, miren, ya nos van a importar las mujeres, y nos dijeron, no, no es cierto, no es un tema político, es un tema de acciones, órale, va. Y así, en esa línea, porque a mí también ha habido ocasiones que me han preguntado que si yo apoyé o no apoyé un cambio, claro que sí, yo lo apoyé, porque yo sí había observado que en las administraciones anteriores este tema se habían cerrado a debatirlo y que justo la idea era un cambio en el cual no se iban a cerrar, en el cual no iba a ser un tema de una cuestión política, porque la vida de las mujeres no es un tema de política de partidos, es un tema de política pública, de prevención, y entonces dijimos, sí, ya viene el gran cambio, órale. Viene la declaratoria en el Inter, porque justo la declaratoria se da en la parte del proceso electoral, fue el 8 de abril del 2019, del año pasado. Y parte de lo que se dijo era que se iban a crear nuevas políticas en materia de prevención, y sí, en papel están, porque también luego nos han preguntado, ¿qué no han leído? No, por supuesto que lo hemos leído. Tenemos todos los protocolos habidos y por haber, para todo tipo de situaciones, desaparición de personas, obviamente tema de trata, feminicidios, homicidios en muerte violenta. Pero lo que ahora, la verdad, seguimos observando que no existe es cómo se materializan estos protocolos, qué tanto se han hecho de acceso a la sociedad. Ustedes, si por ejemplo les ha tocado ir a presentar una denuncia, les han entregado su decálogo y les han dicho, mira, estos son tus derechos, si esto llega a pasar te puedes comunicar con estas otras autoridades hacia adentro de... Les han explicado en cuánto tiempo es el que se debe integrar la carpeta, cuáles son los tipos de indagatorias que se deben incluir, porque en el protocolo sí se menciona. Entonces vemos que está como esta parte, se desaquilosó el tema de las reformas, porque justo Puebla ya tiene todas las reformas necesarias, pero lo que nos hace falta es verlo práctico. Y yo también, para dejar como esta parte clara, la investigación le toca a Fiscalía, pero ya la parte en lo específica de la judicialización y la persecución como tal, sí le toca al tribunal. Hoy Henry está de un latoso, perdonen, porque está como en la misma onda guerrera de su amo, como que siente que hoy el tema es enojada. y entonces ella también dice, vamos con todo. Y es en este impasse que además se quiere justificar como, pero es que las mujeres se van con el novio, en el que a muchas personas nos genera mucho coraje, que decimos, a ver, ¿cómo? O sea, no es un tema, no se iban con el novio hace 4 o 5 años que empezaron las solicitudes de declaratoria de alerta. Candidatas que mataron en campaña no se fueron con el novio, por Dios, las asesinaron, ¿sí? Entonces, el pensar que en verdad la violencia contra las mujeres es porque se fueron con el novio y que de cada acto o de cada situación donde ha habido una denuncia por homicidios en muerte violenta o feminicidios, tenemos ya a una persona vinculada, sancionada, y aunque sí, ya escuché hace un rato que lo comentaban, aunque no les reparen el daño a los supérstites, pero que al menos les digan, este fue el proceso y esta fue la conclusión. Eso es lo que no tenemos acciones. Así es, yo coincido contigo, amiga, y aquí, no, o sea, creo que no tenemos nada de lo que deberíamos de tener, ¿no? O sea, no solamente acciones, no solamente justicia, sino tenemos que partir, como tú bien lo dices, desde el tema de la prevención. Creo que aquí también nos hemos preguntado yo hoy en la mañana y nosotros tenemos otros datos, fuimos muy específicas en que las autoridades han sido omisas con el tema de la declaratoria. ¿Y por qué si hubiera tal vez hecho la diferencia y pudo haber sido importante? Porque de los 117 municipios que tenemos en este estado, tuvieron declaratoria de alerta de violencia de género. Si estos hubieran comenzado a hacer la chamba que les tocaba, que era mucha de prevención, de comunicación, en tema de educación, y en estos grandes temas que finalmente hacen esta gran diferencia, a lo mejor ahorita estaríamos hablando de otro panorama en Puebla. Creo que, como bien lo dices, estos cambios de administración no han cumplido con lo que han prometido,
Yo recuerdo cuando fue el tema, el 8 de abril del 2019, que en ese momento estaba el gobierno de Pacheco Pulido, el que era en ese entonces el secretario de gobierno, Fernando Manzanilla, tomó justamente el tema de la declaratoria. Se convocaron organizaciones de la sociedad civil, se sentaron justamente a tratar de sacar adelante con la que en ese momento era la titular del Instituto Poblano de las Mujeres, Mónica Silva, y empezaron a generar ciertos avances, pero en ese momento también llega la campaña, la campaña, ¿no? Llega el tema del cambio de gobierno y entonces también los propios escenarios políticos de entrega, recepción y demás cambian la propia lógica del seguimiento de la declaratoria, teniendo obviamente como esperanza que esta nueva administración pusiera énfasis justamente en darle continuidad, ¿no? Observancia y ejecución al tema de la declaratoria. Hoy, bueno, por lo que sabemos es, de acuerdo a lo que nos han dicho y que ha declarado la propia titular, es que el JIM ya sesionó y que en los próximos días estarían justamente mandando el dictamen al Estado de Puebla para que sepamos de estas 45 recomendaciones y 159 acciones que sí, que no y que está pendiente, ¿no? Ahora, la realidad es que si te metes a la plataforma virtual en donde venían dándose los avances, es pírrico lo que podemos encontrar, pero además no es contundente. Una cosa es, porque aparte creo que también esta es la gran ambigüedad de estos temas, ¿no? Una cosa se puede medir, hacer 10 cursos de capacitación a primeros respondientes y cadenas de custodia. Bueno, pues eso haces un curso, tomas fotografía y lo subes, ya se hizo. Pero hay otro tipo de acciones y recomendaciones que son a largo plazo o a mediano plazo y que no porque las hayas empezado como a hacer una gran mesa en donde tomas la fotografía significa que le dieron seguimiento, que verdaderamente se midió, que hubieron acciones, o sea, si no fue la foto y eso lo toman ya como si hubiera sido una acción o una recomendación cumplida. Y ese es el gran problema en este país, seguimos simulando con la vida de las mujeres. O sea, yo seguiré insistiendo que una cosa, sí, es que, y digo, no estoy de acuerdo, pero digo, bueno, a ver, o sea, pongamos las cosas en su nivel. Unos simulan con cosas que no van de por medio de la vida de las mujeres y ya lo cargarán en su conciencia o lo que gustes y mandes. Pero esto habla de la vida de las niñas, de las adolescentes, de las mujeres, en donde no podemos simular, en donde tenemos que alzar la voz, en donde tenemos que exigir, en donde tenemos que señalar, en donde tenemos que visibilizar, porque para que pueda haber erradicación, sanción, prevención y demás, tenemos justamente que hablar del gran elefante blanco que nadie habla en el cuarto, por miedo o por tal. Entonces, el tema de la declaratoria en Puebla es un gran pendiente, es algo que pudo haber sido una política de prevención para este tema de confinamiento, no se hizo, y por supuesto que tampoco durante el confinamiento hay registro de una campaña en el Estado, de spots de radio, de televisión, de campaña segmentada en redes sociales, de perifoneo, de volanteo, de capacitación total en los propios institutos municipales de las mujeres. Al contrario, ¿no? Se quedaron sin la posibilidad, exactamente. Entonces, ¿qué hizo el gobierno del Estado en el tiempo de COVID-19? ¿Qué acciones implementaron? ¿Cuánto dinero invirtieron? Algo que dice mucho Norma y que creo que tiene toda la razón del mundo es el tema de rendición de cuentas, transparencia. ¿Dónde está aplicado ese recurso? Yo veo casos similares en otros países, en otros estados, en donde dicen, sacamos 100 millones extraordinarios para atender el tema de la pandemia. Además, pusimos 100 telefonistas más atendiendo el 911. Yo escuchaba en la comparecencia a la titular en donde decía, tenemos 10 telefonistas que atienden el 066. ¿Es en serio? 10 telefonistas atienden las violencias contra las mujeres en todo el estado. ¡Qué burla! O sea, ¡qué burla! Porque además atendieran al principio y después, pues supuestamente cambió, pero yo creo que quedó igual, de lunes a viernes de 9 a 6, o sea, después de eso que contabas hasta 10 como en la campaña de López Obrador, sacabas tu banderita blanca y le decías, cabrón, no me violentes hasta el lunes de 9 a 6 que pueda denunciar, porque ahorita no hay quien me atienda. O sea, son estas cosas que de verdad son indignantes y que no deberíamos de estar permitiendo porque, repito, la vida de las mujeres va de por medio. Entonces, no ha habido acciones. ¿Cuánto puede costar capacitar y formar a más telefonistas en tiempos de COVID y dar un recurso extraordinario para que puedan atender las violencias? ¿Sí me explico? O sea, ¿cuánto te puede costar yo, que soy experta en comunicación, hacer una campaña, ¿sí? Y masificarla? Tienes los espacios, tienes la radio del Estado, tienes convenios con los medios de comunicación, tienes espectaculares, tienes barbas, tienes perifoneo, bajas una instrucción a los presidentes municipales, por lo menos de tu partido, y les dices, esta es la campaña que vamos a implementar porque vamos a homologar una campaña de comunicación de prevención, ¿no? Y estas son las cosas que tenemos que hacer. Esto se llama voluntad política.
y no vemos voluntad ¿Y política. sabes qué me preocupa mucho? Que esto es, pero, o sea, el caso de Puebla es malo, es pésimo, estamos muy mal, ¿no? Pero vemos el comparativo con otras entidades y la realidad es que pareciera que en todos lados el Está mismo pasando lo mismo. equipo quiere decir, no pasa nada. Sí, o sea, es normal que se incremente la violencia, por supuesto, porque están encerradas y encerrados. Es normal que pues vayan a haber más llamadas al 911, pero no son reales, o sea, porque a rato se les pasa. Yo veía hoy en la mañana un cartoon de, no me acuerdo si estaba en El Financiero o en un tema muy económico, que justo quería mostrar esto, ¿no? Dando la rueda de prensa, en la mañanera, el presidente diciendo que pues las llamadas son falsas y del otro lado las mujeres, las amas de casa, porque también, o sea, mujeres que estaban de por sí en casa rodeadas de sus agresores y sí, diciendo, pues sí, no hay otra cosa y el agresor aquí atrás con algo listo para atacarla. Entonces, creo que el problema es que hay un mensaje, hay una línea discursiva que quiere decir no hay violencia, cuando independientemente de que se busquen o no se busquen los datos, la realidad está aquí, ya nos alcanzó. Yo creo que esto es como el tema de COVID. Muchas personas decían, no es real, no va a pasar, pero cuando empieza ya algún familiar, algún conocido, alguien cercano y te dice, oye, mira, yo tengo un pariente o ya falleció tal o tal, entonces empieza a cambiar la percepción. El problema con nosotras y la violencia contra mujeres es que como ha sido sistemáticamente normalizada, entonces les hace normal, no les hace ruido un incremento de un 40% en violencias reales, no les hace ruido un incremento en denuncias o en casos de feminicidios o vamos a ponerlo de homicidios cometidos en contra de mujeres, ¿no? Si a la autoridad le genera ruido el ponerle el título feminicidio, la realidad es que hoy mataron de manera violenta en la mañana a una y hace un rato a otra. Así y eso es. no cambia solo porque digas que pues tienen información distinta o que seguramente las llamadas fueron falsas. Que lamentablemente se le da seguimiento a los feminicidios que han sido sumamente mediáticos y a los demás se quedan en el olvido. Entonces también creo que eso es muy importante abordar y algo que tomó duro, que se me hace como muy puntual todo lo que ella está hablando sobre la falta de transparencia, sobre dónde está el presupuesto para los municipios, ¿no? Justo cuando comentaba esto, me acordé que hace un año fui a dar una plática en Chautzingo, precisamente sobre violencia de género. Como siempre, al final de la plática, pues se van acercando las mujeres a platicar todo lo que viven dentro del municipio. Y yo estaba sorprendida porque ni siquiera sabían que tenían un instituto de la mujer. Estaba junto al ayuntamiento. O sea, un municipio de cuántas personas quieren que estén, ¿no? Es muy pequeño el municipio. Entonces realmente existe una desinformación tremenda, o no sé si realmente existe, no quieren ni siquiera manejarla, no quieren presentarse a la población. Entonces creo que eso sí es grave, ¿no? Y que las estrategias que se implementan en la ciudad no las pueden implementar en las comunidades, en los municipios. Entonces creo que aquí falta muchísima campaña de sensibilización para poder o intentar erradicar los feminicidios. Así es. Yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que esto atraviesa por la voluntad política, repito, ¿no? Y voy a hacer así como un comparativo, ¿no? O sea, finalmente la vida de las mujeres vale y cuenta, ¿no? Ni más ni menos que la de un varón. Simplemente son vidas, son personas y estas vidas tienen que tomarse en cuenta como lo que son, ¿no? ¿Cómo es posible que de repente implementen acciones millonarias, en donde el segmento beneficiado es mínimo? Y voy a poner un ejemplo que hablamos la semana pasada. 6.2 millones de dólares para traer a médicos de otro país, solo, ¿sí? 585 médicos, en este caso eran cubanos, para traerlos a la Ciudad de México atender temas de COVID-19. Médicos de primera línea, es decir, médicos que no tienen una especialidad o que no son internistas, médicos generales.
el segmento de población que puede verse beneficiada en realidad es muy limitada por el rango de acción en donde los trajeron. Y decidieron usar 6.2 millones de dólares para esta acción. ¿Sabes qué haríamos con 6.2 millones de dólares las mujeres en una campaña de prevención? Haríamos magia, ¿sí? ¿Sabes lo que harían los institutos municipales si se les diera un porcentaje de este recurso para que pudieran operar? O sea, y ustedes lo saben, los institutos municipales no funcionan porque les dan un escritorio, ¿sí? Con una silla toda endeble y le dicen, pues ahí siéntese, ya usted es la directora del instituto, y es la psicóloga, y es la abogada, y es la todo. ¿A dónde hay? Ni siquiera están capacitados, sí. Ya está usted, ¿no? Y le pago, si es que le pagan, y si no, diga que le estoy haciendo algo, y nunca las escuchan. Entonces, si no hay voluntad política, si no hay presupuesto también para ese tipo de acciones, pues por más que tengamos ganas, voluntad, compromiso y demás, pues la realidad es que el impacto va a ser mínimo. Por eso repito, aquí los grandes, porque son hombres, los grandes tomadores de decisiones tienen que ponerse estas gafas violeta y tienen que entender que la vida de las mujeres vale. Porque además, algo que a mí me parece terrible y que hemos venido discutiendo también con Norma, y que además yo, amiga, te lo agradezco, porque de verdad que tu brillantez hace que se ilumine también mi visión. Una cosa es decir, hubieron 28 feminicidios, y otra cosa es decir, han matado a 987 mujeres. Porque si nos volcamos a hablar de los feminicidios, y sabemos que en Puebla 9 de cada 10 feminicidas no tiene una condena acusatoria, están libres, ¿no? O sea, no falla el dato de la ONU que dice 1.5% de los feminicidas está en la cárcel. Es lo mismo, o sea, está sucediendo lo mismo. Ok. Y de las 987 mujeres asesinadas, ¿qué pasa? ¿Quién habla de ellas? ¿Cuántos están en la cárcel? ¿Cuántos tienen condenas? ¿De cuántos años? O sea, porque, repito, nos estamos centrando en un grupo que entra en la tipificación, y el universo de los 987 asesinatos de mujeres es terrible. O sea, ahí está lo verdaderamente terrible, horrible del asunto, porque no los estamos viendo. Y porque además muchas de esas seguramente son feminicidios, pero como nos suicidan, ¿no? Se suicidó, se puso el cable del tenis y se hizo así y se mató solita. O sea, oiga, pero no, pues quién sabe, tenía mucha fuerza, hacía pesas. Y ya no hay investigación, ahí está, ahí se queda, sí. Error. O sea, esto es lo verdaderamente preocupante del asunto. Repito, ¿qué tenemos que hacer justamente? O sea, yo repito, ¿qué tiene que pasar en este país como punto de inflexión para que las autoridades se volteen a ver? Pero aquí lo más importante, y que lo seguiré repitiendo, el 52% de la población en este país somos mujeres. Ninguna de nosotras estamos exenta de sufrir violencia. Además del propio listado nominal, somos 51% las mujeres, y ya tenemos mayoría de edad y podemos votar. Esto significa que las mujeres en este país podemos decidir quién se sienta en la silla del poder, quién toma decisiones y quién no. Las mujeres tendríamos justamente que articularnos, que unirnos bajo un mismo objetivo y democratizar justamente estos temas, porque en el momento en que nos unamos, conversemos, nos reconozcamos, generemos entre nosotras cadenas bajo un objetivo, repito, que es un alto a la violencia y cerrar las brechas de desigualdad, yo te aseguro que podemos hacer la diferencia en este país. Pero el gran problema es ese, que dice Tamara. No sabían ni que existían. ¿Tú crees que les interesa que sepamos que tenemos derechos? ¿Que hay un instituto municipal de las mujeres? ¿Que hay una Secretaría de Igualdad Sustantiva? ¿Que hay refugios? Claro que no. Si no lo comunican es porque no les importa. O sea, no nos ven, no nos escuchan y no les importa. Porque en el momento en que haya usuarias que van a tocar la puerta y exigir, tienen que dar presupuesto. Tienen que dar resultados. Y entonces sí, se va a tener que poner la numeralia, la incidencia y hasta en un reporte de informe de labores del presidente o presidenta municipal para decir qué demonios han hecho en ese sentido. Entonces, mientras no lo comunique, o sea, lo que no se ve y lo que no se dice no existe. Entonces, sigamos invisibilizando para que no exista y no haya un compromiso político real. Claro. Tamara, ¿y cómo fue la experiencia ya de esta presentación, de esta rueda de prensa, de cómo se da enlazar y tener ahora, porque va a ser una chambota, porque lunes a lunes se estará haciendo este análisis comparativo sobre diversos temas. Este lunes
se enfocó sobre todo a la parte de feminicidio y muertes violentas de mujeres, pero hay tantos temas que se van a ir abordando semana a semana. Pero platícanos un poco más sobre esto, sobre qué es. Nosotras tenemos otros datos, mujeres en afidamento, y bueno, cómo se da esta sinergia. Pues mira, nosotros tenemos otros datos. Es un colectivo que surge a partir de una declaración de nuestro presidente, no sé si recuerdan, prácticamente 2 meses fue cuando hizo esta declaración de pues que no había los feminicidios. Entonces estas mujeres se juntan pues para presentarnos que realmente nosotras tenemos otros datos. Hacen la invitación a nivel nacional para que varias mujeres de distintos colectivos puedan presentar los datos de sus estados. Bueno, yo tuve el placer de compartir los datos de Puebla, representando Mujeres en Afidamiento, que es un grupo de mujeres diversas, multidisciplinarias, que estamos trabajando bajo el mismo fin, bajo el mismo objetivo, que es visibilizar, generar estrategias, tejer redes para erradicar la violencia de género. En esta rueda de prensa, pues bueno, también el tiempo, como son varios estados los que están pasando, el tiempo es pequeño, y no pude extenderme mucho porque realmente uno empieza a investigar y empieza a leer, empieza a contrastar y te das cuenta de que hay muchísimo de dónde tomar, hay muchísimo que decir, porque todos los datos son sumamente alarmantes. Y bueno, en este caso nos decidimos irnos por los feminicidios, pero también hay temas mucho más importantes también que los feminicidios, o sea, están las desapariciones, ¿no? Que también es algo que nos está moviendo muchísimo en Puebla, y que también con las declaraciones de Miguel Barbosa, pues tenemos que mostrar que sí hay desapariciones. En este caso, lo que noté es que hay una constante en todos los estados de la poca transparencia de los accesos, y que la mayoría de las chicas que estuvieron con nosotros en esta rueda de prensa se estaban apoyando de observatorios de género ciudadanos. Realmente no se estaban apoyando de las cifras reales que nos está presentando el gobierno. Entonces creo que aquí también es algo grave, ¿no? No podemos realmente basarnos en lo que nos están mostrando. Entonces hay una falta de transparencia en estas cifras, y bueno, también el aumento y la justificación de ese aumento es realmente pues indignante. Comentaba una compañera de México las cifras que se han suscitado durante la cuarentena, y ella mencionaba que el gobierno decía constantemente que también era porque pues Ciudad de México es mayor población, ¿no? Como justificación a que hay muchas mujeres que han sido asesinadas, cuando pues realmente no tendríamos que estar justificando eso, ¿no? Tendríamos que estar atendiendo a estos casos de esas mujeres y a esas familias que están buscando justicia. Entonces, bueno, dentro de toda esta cuestión, que es triste estar presentando un día lunes, inicio de semana, estas cifras, me parece que ha sido gratificante ver cómo hay muchísimas mujeres que están trabajando debido a que nuestros gobernantes no están atendiendo a las necesidades, la ciudadanía de las mujeres. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Simplemente generar redes colectivas para poder buscar estrategias y ir presentando lo que realmente pasa en la realidad, visibilizar, y que realmente toda la sociedad se dé cuenta, ¿no? Que no vivan en su burbuja y se den cuenta que hay más feminicidios, y que podamos a partir de esa visibilización generar una sensibilización. Así es. Aquí tengo varios saludos porque no le he dado ni un saludo a Tamara, y entonces ahorita me van a decir que por qué no paso saludos. Patricia de Dios dice: felicidades, buenas noches, excelente programa como siempre, teniendo los datos oficiales de los lamentables hechos de violencia contra las mujeres. Marisela Contreras: hola, felicidades, buenas noches, excelente programa, excelente invitada, saludos a Tamara. ¿Cómo podemos hacer las mujeres para visibilizar este gran problema que nos azota todos los días a las pequeñas y a las más grandes?
porque es verdad, si no hablamos fuerte y claro de lo que estamos viviendo, las autoridades seguirán siendo omisas y no le pondrán atención a este gran problema. Daniela Cuevas, hola, felicidades, buenas noches, excelente programa, como siempre, los lunes de violencia. La realidad es que los lunes empiezan siempre con el pie izquierdo. ¿Habrá algún lunes que empecemos sin cifras y sin datos desalentadores para todas las mujeres? La realidad es que lo dudo. Dice Kate Ramírez, hola, felicidades, buenas noches. Es lamentable todo lo que está sucediendo en contra de las mujeres en tema de violencia. ¿Qué me pueden decir también de la desaparición del CONAPRED? Un tema también de violencia institucional y política contra una funcionaria y de otras dos más que salieron, las corrieron o renunciaron, como quieran ustedes decirle, pero que refleja mucho la visión patriarcal de este gobierno de López Obrador y de la 4T. Andrea Méndez, hola, felicidades, buenas noches. Es terrible saber la incidencia de asesinatos contra mujeres. Como bien dice Edurne, una cosa son 29 feminicidios y otra más de 900 mujeres asesinadas. Esto sería importante también visibilizarlo porque esta cifra alarma a cualquiera. Daniela S. dice, hola, felicidades, buenas noches, como siempre poniéndonos las gafas violeta. Es desgarrador saber que este tipo de violencia y de asesinatos de odio contra las mujeres se sigan suscitando diariamente. Los feminicidios 58 y 59 que comentan el día de hoy, ¿en dónde salieron o cómo fueron? Híjole, ahorita lo revisamos, ahorita te los pasamos. Y luego, por último, Gaby Mora, hola, felicidades, buenas noches, excelente programa. Es momento de sumarnos, de generar conciencia entre todas y todos. Lo más importante es la vida de las pequeñas, de las adolescentes, de las mujeres y de las adultas mayores. No importa cómo esté tipificado, son vidas y estas no van a regresar. Buenas noches. Yo por aquí aprovecho también mandar saludos, Jorge Pairó, Armando Pej, Quique Castro, Moni Curi, qué bueno que estás por aquí, querida amiga, y aparte también muy activa con todo este análisis desde Mujeres en Afilamento para integrar toda esta revisión de información. Eric Sánchez Galindo, muchas gracias, Eric, por estarnos acompañando. Richard Reitzma dice que, bueno, ya nos preguntaba un poco de cómo le puede hacer para estar compartiendo la transmisión, ya se lo pasamos también con mucho gusto. Yo tengo un comentario, aprovechando todo lo que, las preguntas que llegaron, en lo específico del caso de CONAPRED. Digo, la verdad es que a la directora en turno tuvimos la oportunidad de tratarla, de conocerla, sabíamos de su labor. Yo la verdad, cuando vi todo lo que empezó a pasar en redes por ahí, saqué algunos comentarios en materia de la importancia de la institución. Yo en algunas, digo, quienes me conocen lo saben, yo soy defensora de las instituciones que han probado su necesidad y su debida lo que le aportan a la sociedad. Y vamos, en mi caso, yo sí en muchas ocasiones llegué a ocupar CONAPRED como un mecanismo, porque CONAPRED no te resuelve como tal, no te puede determinar la sanción, pero sí era un mecanismo que permitía visibilizar situaciones de discriminación por las que se habían obligado a firmar renuncias que no tenían validez legal, a trabajadores, por ejemplo, que abiertamente tenían una manifestación homosexual, una preferencia homosexual, y entonces venían una serie de condiciones, y la realidad es que CONAPRED sí fue un gran aliado como institución, independientemente de las personas al frente. El caso adicional de la extitular, que además la conocíamos y sabíamos de su trabajo en momentos anteriores, en otras instancias, dando la defensa a favor de los derechos humanos y de las personas, híjole, creo que pues muy delicado. ¿Qué puedo rescatar del tema CONAPRED? Porque yo también creo que en las instituciones las personas pues vamos a ser temporales, pero el trabajo de la institución tiene que resaltarse. Y veo algo muy interesante que pasó este fin de semana, en el que se empiezan a dar ciertas, pues se empieza a hablar de que ciertas agrupaciones de mujeres indígenas estaban candidateando, postulando a una, a otra o a otra. Y a mí me encantó que, no sé si fue en las primeras horas de este día o desde ayer en la noche, sale un comunicado, todas estas mujeres indígenas candidateadas, por así decirlo, postuladas desde diferentes organizaciones, se juntan,
y dicen, a ver, nosotras no vamos a entrar en un tema de competencia entre mujeres y menos mujeres indígenas. Todas lo que hacemos es nos sumamos a un frente donde todas nos conocemos, nos reconocemos, sabemos que la que llegue, si es que llega, o sea, si es que llegara alguna o la característica o el objetivo fuera promover la participación de una primera directora de CONAPRED indígena, entre nosotras no vamos a competir, no le vamos a entrar a eso y vamos a hacer un frente unido de mujeres indígenas. Y dije, wow, ¿no? Saltando un poquito los otros temas que se han dado, creo que el mensaje es muy interesante. Yo no sé al final cuál vaya a ser la decisión, porque hay que decirlo, es una elección, es una designación directa, no es algo que esté sujeto al escrutinio de la población como tal, ¿no? La designación la tomará el presidente de la República porque pues, creo que se le olvidó, ¿verdad? Es un organismo pues, que tiene una naturaleza jurídica de desconcentrado, pero pues que él sigue siendo el superior jerárquico en esa estructura administrativa. Digo, se le olvidó, ¿verdad? Pero creo que si la elección fuera a favor de una mujer indígena, creo que la capacidad que tuvieron de diálogo estas mujeres, de evitar estar en esta confrontación que se estaba generando durante el fin de semana es muy buena y el mensaje es también muy bueno. Van en un frente unidas y no va a haber un desgaste político innecesario, porque el tema es, si alguna de ellas llega, visibilizar la participación de esta institución a favor de el combate a la discriminación, que luego dicen que ni existe, ¿verdad?, en contra de mujeres indígenas. Sí, pues también esa dicen que no. Oye, fíjense que me encanta justamente cómo entre mujeres no estamos compitiendo, sino se hace un tema horizontal y todas se acompañan, ¿no? Pero algo que a mí, a lo mejor no coinciden conmigo, es cómo estamos de repente, ¿cómo diré? Es decir, va a llegar una mujer indígena al CONAPRED, porque ella sí ha sufrido discriminación, entonces ella tiene que estar ahí. Yo estoy a favor de los derechos de la comunidad LGBT+, y no soy lesbiana, ¿sí? Pero estoy a favor de esos derechos. Yo estoy a favor del derecho a decidir, pero no por eso mañana voy a ir a abortar, ¿no? O sea, yo no caer en estos lugares comunes en donde para defender una causa tienes que haberla vivido, ¿no? O yo estoy trabajando en un tema, soy la fiscal de género, sí, bueno, pero no asesinaron o no tuve a mi madre por feminicidio. ¿Sí me explico? O sea, porque también este argumento, o sea, repito, está vaciando de contenido también de muchas causas y de muchas luchas, y creo que también eso estigmatiza muchas cosas, porque el tema de la discriminación no solamente pasa por una mujer indígena, también alguien de la comunidad LGBT podría decir, oye, ¿y yo por qué no encabezo este espacio? Digo, yo también he sido discriminado, se me ocurre, ¿no? O una persona con discapacidad que diga, pues a mí también me han discriminado, no existe política, ¿no? Yo también podría estar ahí, o así. Entonces, repito, creo que esto también muchas veces el gobierno lo toma de manera mercadológica, ¿no? O sea, le quiere dar otra visión porque se sigue dividiendo este discurso entre lo fifí y lo chairo, entre la clase empresarial o los que tienen y los que no tienen. ¿Sí me explico? Entonces, en realidad, qué bueno que llegue una mujer indígena, ¿sí? O sea, no digo que no, pero tampoco hagamos que todas las instituciones deban de tener esta lógica, porque nuevamente, o sea, polariza justamente un gobierno, la comunicación y demás, y creo que, por ejemplo, identificados en las redes sociales, quienes golpeaban a Mónica Maxise se salieron del tema justamente del tema de la discriminación, y había comentarios de es que ella es blanca, y es que ella es fifí, es que ella es nice, es que como ella, si estudió en Estados Unidos o estudió no sé dónde, puede saber de esto, es que hasta que el pueblo está ahí, es que la gente, ¿no? O sea, sí, nuevamente fomentando este discurso de odio para justificar una decisión arbitraria, autoritaria, de decir tú te vas porque invitaste al Chumel Torres, ¿no? Esta persecución política que se da, y que aunque quieran decir que no, en política nada es coincidencia, o sea, en política todo tiene que ver con un hecho que se concatena con algo, y eso lo tenemos que entender. Mónica Maxise no se sale porque es blanca, de una mujer que estudió en Europa o que tiene estudios académicos, sale por haberse atrevido, ¿no?, a
hacer un foro en donde desde su óptica había que hablar de los grandes temas y también tenía que ver con otra nueva visión, gente que influye en las redes sociales con la conversación, a los centennials, a los millennials y demás. Entonces, repito, o sea, creo que la verdadera conversación tendría que estar tornada en la visión de cómo el Ejecutivo ejerce violencia institucional, calla una voz, la saca de manera autoritaria, y esto es, o estás conmigo o estás en mi contra, y esto es como yo lo digo, y si quiero, desaparezco esta institución, y me da igual. O sea, ese es el verdadero problema de fondo de lo que sucedió. No se llega una mujer indígena, ¿no? O llega quien llegue a esa institución, sino cómo se están vulnerando justamente esas instituciones que tardaron tantos años. Hoy en una nota vuelve a salir que Andrés Manuel dice que si el INE también lo va a desaparecer, que si PINA lo tiene que desaparecer, que si el fondo no sé qué económico, no me acuerdo cómo se llama, CREA o CREO, algo así se llama, que son órganos burocráticos que cuestan millones de pesos y de nada sirven. ¿Es en serio? O sea, también CIPINA, que es un organismo encargado de atender a niños, niñas y adolescentes en diferentes rubros y demás, también lo vamos a desaparecer porque en su lógica ya existe el DIF, ¿no? Entonces, sigue teniendo una lógica asistencialista, no de derechos, o sea, no de procuración de justicia. ¿Me explico? Entonces, eso tendría que ser lo verdaderamente peligroso con estos cambios que la 4T pretende hacer. Repito, no permitamos como sociedad que se lleven el discurso hacia el lugar fácil, hacia el lugar común, al que vacía de contenido. No vaciamos de contenido lo verdaderamente importante, y es querer desaparecer una institución que tiene una razón de ser, que habla de derechos, y que no puede ser que por un berrinche o por un arrancón de lo que sea, digas que se vaya. Es más... Y que es una necesidad de la ciudadanía, porque no me digas que México no es un país discriminado. Clasista, por supuesto. Pero yo te pregunto una cosa, porque llega una mujer indígena, ¿vamos a dejar de ser racistas, clasistas? No, incluso yo creo que las mujeres que han sido propuestas son mujeres que realmente están preparadas. Sin embargo, para que una mujer indígena llegue a tener un cargo aquí en México, yo lo veo difícil, sinceramente lo veo muy difícil. Todavía hay muchísimas trabas. Considero que entiendo la lógica que tú estás comentando, ¿no? Estos estereotipos, ¿no? Y que el hecho de llevar una institución no es querer protagonizar y ser parte. Yo también fui discriminada. O sea, no se trata de eso, no se trata de defender los derechos de todas y de todos. Entonces, creo que sí es difícil porque nos están acostumbrando a estereotipar todo el tiempo y que nuestro discurso ha sido sumamente violento. Digo, yo en el inicio, cuando vi lo de Chumel, yo sí me enojé porque leí algunos tweets y yo dije, este tipo es una basura, lo voy a dejar de seguir, punto, ¿no? Sin embargo, después hablando con otras personas que me decían, sí, pero tal vez también era una estrategia para jalar a las personas, porque tú sí vas a escuchar el foro. ¿Por qué? Porque tienes un perfil académico, porque tienes este tema, pero crees que tus alumnos... Los millennials y centennials, claro. Entonces, tal vez por ver a un Chumel que no iba a decir nada más que basura, te ibas a enterar de un discurso muy bueno de un académico o académica preparado, ¿no? Entonces, creo que también ahí, híjole, o sea, sí hay un juego que muchas veces solo reaccionamos con la víscera y pues terminamos en esto. decir que nos hace falta leer un chorro y nos hace falta evaluar muchas cosas. Entiendo el punto, amiga. Y hoy, fíjense, ese es lo bonito de nosotras. Yo te voy a decir algo, con lo que tirarían tu discurso. Si esa fuera la línea, entonces, ¿por qué se ha sostenido tanto que una verdadera feminista es la que tiene que estar al frente de los temas de mujeres? Cuando realmente los temas de género, porque son de mujeres sí, pero son de género, de esta falta de capacidad que hemos tenido para llevar la educación en nuestro país desde una perspectiva incluyente. Tiene que ser liderado por una mujer feminista. Porque entonces estaríamos también como en esta capacidad de ser tan flexibles, de pensar que un tema, yo lo escuché y lo hemos escuchado, siempre que se habla de institutos de las mujeres, de entrada, o de secretarías, o como le querramos poner, el perfil, ¿cuál es? Tiene que ser mujer. Y tiene que estar estudiada en temas de género, porque tiene que saberle.
A ver, es que esto sí, o sea, yo sí creo que en temas de género y perspectiva de género, no importa si eres feminista o no, o sea, finalmente tienes que tener esta visión porque justamente lo que se genera ahí adentro es el tema, o sea, ya sea secretaría o instituto, llevas el ala de transversalización de la... Yo lo que creo es que una institución para y que luego esté de violencia. fuerte debe de estar encabezada e integrada por personas con capacidades de conocimiento, pero también la capacidad de implementación. ¿Por qué? Porque las maneras en las que se dan, por ejemplo, ¿no? Dentro del Poder Judicial tenemos jueces y tenemos magistrados que en muchas ocasiones llegaron por dedazo político, que en la vida estuvieron presentes en un desahogo de una prueba, de la que gustes y mandes. Entonces, ¿cómo le pueden hacer para tener esta habilidad de lograr una implementación adecuada? Pero bueno, esa era una. Y otra yo también, que lo de Chumel a mí la verdad sí me hizo como ruido por muchos lados, porque dije, ok, en nuestro país no terminamos de leer. El artículo 6º constitucional es súper claro en muchas cosas. La libertad de expresión llega hasta donde no afecten los derechos de terceros. Y eso aplica siempre y en todos lados, y debiéramos de traerlo como un dogma. Yo puedo decir lo que yo quiero con mi libertad de expresión siempre y cuando no afecte a los terceros. ¿Por qué? Porque cuando afecta a los terceros se abre una puerta que se llama derechos del tercero, que es una violación patrimonial o una violación de índole moral. Y por eso tenemos toda esta normatividad en derechos de autor y en propiedad intelectual, porque si no ya rato diría, sí, pues me apropio de lo que dijo fulanito, sutanito y lo hago como si fuera mío. O sea, hay un tema ahí muy interesante, porque yo siempre lo he dicho, yo voy a defender que los demás se puedan expresar, como decía Voltaire, aunque no esté de acuerdo con ellos. Creo que eso es fundamental, la libertad de expresión, pero la libertad de expresión tiene un límite, claro, que son que los terceros no se sientan afectados, que no estemos incitando al odio, que no estemos incitando a una sensación de que se rompe la paz. Yo por eso muchas veces he dicho que a mí no me gusta esta apología del delito que ya hicimos tan laxa, en la cual películas y series te están diciendo cómo matar, cómo violar, cómo armar tu mini grupo, mini cártel. Casi nada más les falta que nos digan a dónde ir a hacer mercantilizable lo que vamos a vender, droga, sexo o armas, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo me han contestado? Es que es la libertad de expresión. Y digo, chin, pues sí, pero pues el 6º constitucional sí habla de no, estos terceros tenemos también el derecho a, ¿no? Entonces podemos discernir, podemos discrepar, porque así son las democracias, ¿eh? O sea, aquí esta Carta Magna dice que vivimos en una democracia, pero siempre con el respeto de no afectar al tercero. Oye, Norma, pero es súper complicado, ¿eh? Es lo que te iba a decir, o sea, caemos en un discurso muy subjetivo, ¿no? Porque en las redes sociales hemos visto, y bueno, creo que muchos de nosotros nos las pasamos denunciando, es como nuestro pan de cada día, ¿no? Estar denunciando cuentas, y realmente es alarmante porque, y voy a hacer tal vez una comparación, hay un discurso totalmente feminicida de muchos hombres que lo ponen o lo disfrazan como humor negro, y Facebook no los censura, ¿no? Twitter no lo censura, la mujer desnuda o muestra sus pezones, automáticamente Facebook la bloquea. Censura. Entonces, ¿cuáles son este tipo de políticas? ¿Cómo podemos pues saber en qué momento se puede censurar y en qué momento no se puede censurar? Porque ahorita que lo estabas diciendo, yo decía, no, hombre, pues cuántos políticos, cuántos youtubers, cuántos tuiteros tendríamos que censurar. Mira, yo les voy a poner un ejemplo rápido, o sea, como dice Norma, o sea, basado en esto. El discurso del presidente hace unos días. Si no estabas con la cuarta transformación, eras corrupto. Ahora los que están decidió que todos son corruptos o corruptas, ¿no? Entonces, pues sí, su libertad de expresión, pero a mí ya me está afectando, señor, porque yo no soy ninguna corrupta. Y entonces yo le estoy diciendo qué es lo que no hace. Entonces, como no estoy de acuerdo con usted, ya soy corrupta. O sea, repito,
Aquí lo desafortunado es, y tú lo has dicho muchas veces, tenemos muchas leyes. El gran problema es que no se aplican, o son tan laxas, o son tan subjetivas, ¿no? Dependiendo si estás conmigo o en mi contra, o si es de mi partido o no, si me caes bien o me caes mal, que entonces así es como se imparte la justicia, ¿no? Le pones así y así tú al dedazo, dice tú sí, tú no, y a la fregada todos y todas las demás. Entonces, repito, vuelvo a insistir, no creo que tenga que ser una feminista que encabece los espacios de las mujeres. Creo que tiene que haber alguien con perspectiva de género y sí con estudios y conocimientos. No creo que tenga que ser una mujer indígena la que tenga que estar al frente. Creo que tiene que ser alguien con conocimientos en temas de discriminación y demás y que sepa sobre el tema. No creo que tiene que haber una persona de la comunidad LGBT más al frente de estos temas, sino alguien que le sepa. Y es lo mismo hasta en un principio de paridad. Entiendo el principio de paridad, por qué se da, y que es una acción afirmativa en un tema de espacios y distribución de poder y de acceso a estos lugares. Pero también quienes están tienen que demostrar que tienen la posibilidad, así como los hombres, ¿eh? A los hombres no se les pide que demuestren que tienen la capacidad o que tienen las herramientas o el conocimiento para ejercer el poder o estar en una candidatura. Llegan. A nosotras se nos cuestiona. Entonces creo que es un tema de capacidades en todos los sentidos. Creo que ahí ha fallado y nos ha fallado como sociedad. Porque como sociedad, insisto, ¿no? O sea, por ejemplo, todo el tema legal es, pues qué hueva, que lo vean los abogados. Cuando nos llegó la parte del uso de redes sociales, hubo todo un bloque, por eso salen y surgen los Creative Commons, justamente para hacer muy digerido la parte de derechos de autor. ¿Por qué? Porque mucha gente se empezó a sentir muy incómoda porque su información, sus contenidos, cualquiera los estaba replicando. Entonces dijeron, bueno, hacemos esto en lenguaje humano, como dice mi comadre. Luego viene un avance muy fuerte en materia internacional, porque nosotros en datos personales, en manejo de redes sociales, no, bueno, o sea, el discurso lo traemos lentísimo, ¿no? Como el tema de género y otros muchos, llegamos súper tarde a debatirlos. Viene una reforma a un reglamento que tiene la Comunidad Europea, que justo va a venir a limitar la comunicación que hacen youtubers, que hacen, que se vuelven millonarios simplemente porque son gamers y juegan súper chingón y te dicen cómo jugar y cómo ganar vidas y no sé qué tanto. Y viene una reforma que le pega a todo el tema de comunicación y que de safe nos da muchos más elementos o nos va a dar muchos más elementos para tumbar cuentas cuando estas van a tener o están generando contenidos inadecuados. Ojo, no porque ese haya sido el objetivo de esta reforma, fue porque con todo lo que viene este paquete internacional le pega al manejo de contenidos y de churro le vamos a poder entrar con asuntos que a nosotros nos interesan porque hablan de la seguridad de datos de menores de edad o en su caso de los famosos packs que rolan sin autorizaciones, ¿no? A lo que voy es que en este tema de instituciones, esto de hablar de las mejores personas al frente de, llevamos años que no lo han querido ocupar. Y ahí sí, el color, el partido, el grupo político que gustes y mandes. Siempre se ha dicho que tendrían que ser los méritos, la capacidad probada, sí, la formación, pero no una formación de me desgarro o como dices, ¿no? Porque yo acredito que soy parte de un colectivo o de un grupo vulnerado. No, es la capacidad probada, que esa la haces de dos formas nada más, o experiencia en el tema o formación y estudios. Y eso, la verdad, no lo hemos podido aterrizar como sociedad. Yo sí creo que es muy importante que ahora, al menos por estas situaciones, estemos analizándolo y que generemos esta posibilidad de decir, ok, va a ser así y entonces la vamos a aplicar así para todas las personas, para todos los grupos, para todas las instituciones, porque si no vamos a seguir desgastando terriblemente lo poco que existe o que medio queda de instituciones y de figuras que puedan garantizar nuestros derechos. Yo tuve una discusión bien divertida con unos troles que me pusieron ahí en Twitter, porque cuando yo hablo de CONAPRED, entonces me dijeron, es que CONAPRED es corrupción y no sé qué. Les dije, a ver, o sea, pregunta, ¿ustedes han ocupado la institución? ¿Han canalizado casos para allá? ¿Han obtenido, saben de qué hablo, de qué se trata la institución? Y me pusieron eso que dices, es que la corrupción, les dije, sale, pues miren, aquí tienen el buzón de quejas que maneja CONAPRED, donde te permite presentar tus denuncias contra los servidores públicos. Tenemos que ser más capaces de denunciar
de buscar el mecanismo para denunciar y supieran la cantidad de espacios que antes de esta administración te permitían denuncias anónimas, pero no lo sabemos. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es eso. Yo con mucho gusto siempre me presto hago un comentario y sé que lo voy a sostener hasta donde legalmente y personalmente me toque. Entonces sí les dije, no manchen, pues aquí están los sistemas, presenten sus denuncias. Y si hay gente corrupta trabajando en CONAPRED, como puede haber en cualquier otra cantidad de instituciones, órale, vamos a denunciarlo. Y la ventaja es que lo podemos hacer de manera anónima. Activemos los procedimientos, activemos los mecanismos, seamos más proactivos también con este ejercicio de denuncia. Por eso a mí me encanta esto que hacemos, porque es parte de el buscar datos, el cruzar la información que está en los portales de transparencia, es apropiarnos de nuestro derecho y es decirle a otras personas que nos podemos apropiar de nuestros derechos de entrada conociendo lo que tenemos al frente. Yo la verdad, y con eso concluyo, porque ya me extendí mucho, he escuchado a muchas personas que soy defensora de lo que quieras, animales, medio ambiente, mujeres, LGBT, grupos indígenas, soy defensora de X institución y no tienen ni bendita idea de la institución, de sus estatutos, yo no digo que se aprendan las leyes, ojo, o sea, no tienen una proximidad o dicen que han sido defensoras o defensores y en la bendita vida han ido a presentar una denuncia, han acompañado a una persona que ha padecido y entonces es como muy fácil porque estoy desde el barandal, ¿no? Creo que sí tenemos también que volvernos, como decía Sedurne al principio, tenemos que ser una sociedad mucho más proactiva. Tenemos que me encantó lo que nos dijo Susana el viernes. Susana Woto nos decía, es que yo nada más soy activista de redes. Dije, no, espérense, o sea, lo dijo bien chiquito. O sea, cuando Susana también dice algo en redes, hizo toda una revisión previa y entonces dice, con fundamento en tal, y ya me encontré tal cosa, y es que en tal página, y es que en tal sitio oficial, y es que tal autoridad dijo. O sea, confronta todo eso y lanza una mención o una publicación. Ese es el activismo chido. O sea, voy a decir activista pero primero me voy a informar, me voy a empapar del tema y entonces le voy a entrar con todo. Porque si no, nos va a costar, no saben la cantidad y eso es lo que quieren. Lo que quieren es que estemos debatiendo, lo que quieren es que no nos enfoquemos y seguirle dando el traste. Digo, a mí no me tocó los cimientos del CONAPRED, ni mucho menos, pero sí me ha tocado ver cómo se ha costado un montón de trabajo crear instituciones que ahorita dicen que la goma no sirve para nada y unas de esas son las de transparencia. Y si de veras se nos ocurre decir que no, porque nunca hemos entrado a un portal, porque nunca nos hemos sentido cercanos a aguas, porque también está en el texto constitucional nuestros derechos humanos y ya, último, 29 artículos de la Constitución, si somos mexicanos y mexicanas, mejor dicho, y nunca se nos ha ocurrido echarle un ojito a los 29 artículos que vienen ahí, yo no digo que lo demás, esos 29, porque ahí está su catálogo para que vayan y le reclamen absolutamente todo lo que quieran a todas las autoridades. Ahí se los dice. Y hasta les dicen dónde tienen que acudir. Entonces, seamos también un poco más proactivos con nuestros derechos, empapémonos y pongámonos las gafas violeta. Sí, ¿sabes qué? La investigación, la lectura previa y la crítica. Porque antes de hablar, antes de que lances la crítica, realmente hay que buscar una buena argumentación, porque si no solamente nos estamos basando en argumentación basado en la vecina, en la herencia cultural y realmente no aterrizamos y ese es un problema. Y si te das cuenta ahorita, lo que se está debatiendo es si hay censura o no hay censura, cuando de todas maneras censurados estamos y no nos llega mucha información y ni siquiera nos enteramos, o sea, y esto no ha sido de ahorita, ha sido de siempre, entonces, sí, y ya nos estamos olvidando de otros detallitos que realmente deberíamos estar dialogando. Yo igual, o sea, decirles que, o sea, digo, y datos fríos, ¿no? O sea, en este país 9 de cada 10 personas no verifican la información, se queda con el primer highlight, con el primer teaser, por lo cual mover a las masas en un sentido negativo y generar descontrol, desconocimiento, confrontación o polarización es facilísimo. Somos una sociedad despolitizada.
O sea, finalmente tampoco tenemos esta gran capacidad de investigación, ¿no? De reflexión, de investigación y de contraste de ideas. Pero además, por eso repito, o sea, la gran discusión no es esa. La gran discusión es cómo se sigue polarizando a este país entre corruptos y honestos, entre buenos y malos, entre fifís y chairos, entre los que tienen y no tienen, entre el pueblo bueno y el pueblo no bueno. O sea, estos dobles discursos a este país le va a hacer muchísimo daño. Muchísimo daño. Yo entiendo el tema de derechos humanos, yo entiendo el tema de la institución, todo eso está muy bien, pero fíjense cómo todo en este país, cada vez que quiere ser desarticulado, solamente se le tiene que poner la connotación corrupción, ¿no? Conservadurismo, el PRIAN, los de antes, la mafia del poder. Así de simplista es la comunicación porque es la que llega, ¿no? Entonces, repito, hay que ver el fondo absolutamente de todas las decisiones porque como país o nos ponemos las pilas, nos politizamos, reflexionamos, cuestionamos el fondo de las decisiones o en realidad lo que va a suceder con este hermoso país que yo amo con todo mi corazón es que vamos a tener instituciones pulverizadas, ¿no? Decisiones jerárquicas en una sola persona. Y no hay más, o sea, lo que mi dedito diga y se acabó, no hay más libertad de expresión, no hay absolutamente nada. Y además, los verdaderos temas nos los están pasando por la noche. Digo, yo estuve discutiendo este fin de semana esta nueva posibilidad en donde tú, si sospechas que tu vecino, vecina, pariente, o sea, que es corrupto, pues hablas al teléfono y dices, mi vecino tiene camiones, entonces que a mí se me hace que incurrió en temas de corrupción, vengan a investigarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Bajo qué criterio? O sea, ¿por qué? Porque este país está tan polarizado, repito, entre los corruptos y no corruptos, entre los que para la lógica de este gobierno, si tienes dinero, no es porque trabajaste, o porque te costó, o porque estudiaste y lo hiciste de manera legítima, eres una corrupta o eres un corrupto. Y entonces siguen diciéndole al pueblo, te quitaron, ¿no? Ellos tienen porque te lo quitaron. Ellos tienen y tú no tuviste. Ellos tuvieron la oportunidad y tú no. Este odio que se está sembrando, porque es odio, lo único que está haciendo, repito, es tener este tipo de conversaciones en la red social, como dijo Norma. Hubieron unos bots, fíjate, porque aparte de todo no son usuarios reales, unos bots que mandan justamente a seguir con esta argumentación de descalificación a todo lo que se contraponga a la línea que viene desde la estrategia nacional. Y entonces, aunque Norma haya dicho, léela, o sea, Norma como buena abogada le puso, ya supiste, y los derechos, y eso les vale madre. O sea, la realidad es irte a descalificar y a desacreditar simplemente por el mero hecho de no estar siguiendo esa misma línea argumentativa y que además se está debatiendo en las redes sociales. Por eso repito, hacer juicios de valor, hacer comentarios tan arrebatados es bien peligroso. Y repito, sí, Chumel Torres, yo es más, quiero decirles que hoy me puse a seguir a Chumel Torres. Yo tampoco lo seguía. Es más, veía cosas y decía, qué tipo tan nefasto, ¿no? Pero a partir de lo que sucede, y me puse a leer algunos temas, dije, qué importante, fíjate las cosas, qué importante que haya una voz, cual sea, que llegue a este segmento y que también se esté cuestionando cosas que nos tendríamos que cuestionar todas y todas, como por ejemplo los 60 millones de pesos que Ackerman, con la que lleva la función pública, amasó en tantos años por haber sido maestros del UNAM. ¿Dónde está la congruencia? O sea, si vamos a hablar de corrupción y de cosas inexplicables, pues de verdad profundicemos, hagamos el análisis, contabilicemos cuánto gana un profesor y una profesora, que tenga el mayor salario, multiplícalo por los años y demás, y te vas a dar cuenta que tampoco te sale. 15,000 pesos, por cierto. Claro. No, entonces, yo repito, dejemos de sociedad de ponernos de un lado o de otro, porque eso es lo que quieren, dividirnos. Pongámonos un punto intermedio, no porque estemos hablando de lo que la 4T está haciendo mal, ¿sí? Significa que vamos a votar por el PRI o por el PAN o que queremos que el PRIAN regrese, no, tampoco. O sea, también hicieron muchas cosas terribles y creíamos en un cambio. Pero entonces, como sociedad, ¿qué nos vamos a replantear? ¿Qué opción tenemos que buscar? ¿Cómo ciudadanizamos la política, no? Y nos ponemos en un punto de argumentación y de debate de altura, no nada más de eres corrupto y yo no, tú eres chichi, chairo y yo fifi, y tú eres no, o sea, todos así, pues todas estas cosas que dicen, ¿no? O sea, tengamos esta capacidad argumentativa y de reflexión, porque vamos con el bulto, a la primera nos sale la víscera y ponemos cualquier cosa en redes sociales, no, espérame, no podemos descalificar todo, entendamos la razón, el argumento, de parte de quién viene, hagamos reflexiones de verdad profundas. Entonces,
Yo repito, creo que estamos en un punto de inflexión como país en donde la violencia, en donde las instituciones, en donde las decisiones políticas, económicas y demás están en un punto o que van hacia adelante y ya no hay regreso, y entonces nos carga la fregada a muchas y a muchos, o entendemos que se necesitan balances, contrapesos, instituciones, ¿no? Porque no puede haber absolutos en ninguna democracia. De eso se trata la democracia, justamente. Entonces, por eso de verdad yo sí que los invito a que reflexionemos absolutamente de todo, y por eso salió el de CONAPRED, aquí mi comadre y yo como que nos encanta el tema, pero de verdad, o sea, pensémoslo desde otra óptica. Creo yo que eso nos va a ayudar como sociedad de verdad a tener encuentros. Y otra cosa, cuando argumenten, no nos riamos y descalifiquemos eso, conversemos. Creo que el debate de altura, el diálogo, y podemos no estar de acuerdo, y no pasa nada. No se trata de que todos tengan la misma visión que Edurne, se trata de que podamos debatir y contrastar ideas, y punto. Cada quien tiene sus vivencias, sus privilegios, sus contextos, su visión, y está muy bien, siempre y cuando no incurramos en descalificaciones, en la diatriba, ¿no? En la humillación, en la calumnia, porque ahí se pierde la capacidad argumentativa, hay que tener contenido. Entonces, claro, esto lo tenemos que hacer como ejercicio diario, como sociedad. El cuestionamiento constante es lo que hace la crítica, cuestionarnos absolutamente de todo. Así es. Y no tengamos miedo a alzar la voz y a cuestionarlo, porque también es cierto que nos da miedo cuestionar, ¿no? Nos da miedo decir yo no estoy de acuerdo, ¿no? Porque se lo vayan a tomar personal. Apenas pusieron un comentario, amiga, yo también soy una mujer progresista, lo pusieron, y yo hice un comentario y se molestó. Es que le dije, oye, o sea, tú pusiste la red social, está abierto, público, pues yo hice mi comentario, o sea, discúlpame, no sabía que tu red social no se podía comentar. Entonces, pues a la próxima ponlo en privado solo para algunas personas, porque pues habemos algunas chismosas que vamos a comentar porque no coincido. Y creo que esto no lo debemos de tomar así. O sea, hagamos un gran ejercicio de debate de ideas, ¿no? En las redes sociales, porque a lo mejor esto alimenta o nutre justamente, pues no sé, la democracia. Yo por aquí tengo saludos de parte de Antonio Silva. Muchas gracias, querido colega, por estarnos acompañando. Y saludos desde Medellín, Colombia, de Sandra María, que nos dice que excelente programa y que muchas gracias por estar compartiendo esto. Y qué interesante que les llame también la atención desde allá, los temas que estamos viendo y cómo los estamos pasando aquí en México. Y bueno, por aquí también Leonor Galis nos manda saludos y felicita por este programa. Muchas gracias. Ay, muchísimas gracias. Amiga, ¿algo más para ir cerrando la idea de lo que estábamos hablando originalmente? Es que empezamos la semana, creo que con muchos temas. Yo voy a seguir abriendo más el debate para más cosas. No es cierto. Empieza la semana y la verdad, yo traigo como varias cosas así de tristeza como acumuladas. En la mañana recibía los mensajes de dos periodistas, investigadores, que la verdad son muy buenos, Lucero Hernández e Israel Velázquez, que lanzaron hace un año un proyecto en Puebla que es de periodismo de investigación, Datamos MX, que la verdad a mí me encantaba. Yo era de sus fans, porque estaba también ahí siempre muy pendiente de lo que hacían, y justo anuncian que pues por las condiciones que hay, por la situación tan complicada que se está viviendo, pues ellos tienen que poner pausa al proyecto y reenfocar sus actividades. Me van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con feminicidios? Mucho, porque ellos eran de los pocos, porque también hay que decirlo, hay pocos medios. Yo se los puedo contar, creo que con una mano: El Popular, Consulta, Datamos, Lado B, Manatí, por supuesto, y creo que ahí, ¿no? O sea, que están con el tema, que lo hacen en serio, que publican la información, que también hacen mucho contraste de datos. Entonces, yo sí sentí mucho, porque pues ellos desde Datamos eran aliados que estaban dando batalla para visibilizar estos temas, y es algo que da tristeza, porque sé que son grandes, excelentísimos en su trabajo, que son periodistas formados y que además les apasiona su trabajo, y sé que vendrán muy buenos proyectos. Esa parte no me queda duda, sé que les irá súper bien, pero siento que perdemos a un equipo aliado por la transparencia, por los derechos humanos y por visibilizar la violencia feminicida en Puebla. Entonces, decir que a mí, insisto, ¿no? O sea, lo decía un poco al principio,
yo hoy empiezo la semana como viendo que se vibran muchas cosas alrededor y queriendo fortalecer este mensaje de que no tomemos en broma lo que está pasando. Esta contingencia es muy seria. Los contagios se han incrementado. Lo hemos visto también en el transcurso de este día. Hay varias personas de gabinete estatal que están dando positivo. Hoy, hace un rato estaban ya también confirmando de la Secretaría de Bienestar. Entonces, es algo que está pasando. Evitemos caer en esta situación de con un caldito, con un no. Es una realidad. Y si no estamos al pendiente, si no reforzamos el cuidado en casa, no sabemos hasta dónde pueden llegar estas situaciones. Y por eso les digo que arranco la semana triste, porque también lo primero que nos piden es que nos estemos lavando las manos, ¿no? Lo primero que nos piden es que tengamos mucho más limpieza en nuestra casa. Y yo estaba haciendo una revisión hoy, porque pues todos los lunes también en casa empezamos a hacer cuentas y vemos los pagos, lo que viene y demás, y veíamos lo que tenemos que estar destinando a nosotros, en lo individual y al personal también en casa, simplemente para que en casa esté la persona que nos ayuda a cuidar a la abuela, porque pues es una señora ya de 95 años, mi queridísima Pipis, que amo y adoro, y que pues necesitamos que esté alguien aquí. Tenemos que estar invirtiendo justo para su cuidado. Y decía yo, esto desafortunadamente no le puede llegar a muchas mujeres. ¿Cómo les digo a las mujeres cuídense? ¿Cómo les digo que reforcemos la limpieza si lo que te gastas en un gel, en un antibacterial y en tus cubrebocas que sean adecuados, es una inversión que económicamente no todos podemos afrontar? ¿Sí? ¿Cómo les digo cuando ni siquiera hay agua? ¿No? O sea, el elemento básico que es el acceso al agua, no hay agua suficiente para todas y todos los mexicanos en este hermoso y bendito país. Entonces, híjole, empiezo la semana con estos sentimientos encontrados porque veo que se incrementan las cifras de violencia, que se incrementan los contagios y que la economía no nos está alcanzando. De verdad que les ofrezco una sentida disculpa de todo corazón porque yo siempre trato de mantener la actitud y la vibra positiva, pero de verdad veo que cada vez tengo gente más cercana que lo económico les está pegando, que lo sanitario, lo de salud les está afectando y no veo que haya alguien que diga, vamos a hacer esto, pero claro, concreto, que nos dé un plan que sea consciente, que sea atinado, que esté evaluando estos 4 grandes componentes: la economía, la seguridad, la accesibilidad a lo que nos dicen que hagamos y la básica congruencia elemental. Esas 4 cosas no las estamos viendo. Entonces, gracias a toda la gente que sigue conectada en Ponte las Gafas Violeta, de verdad, muchas gracias por todos sus saludos, pero sí decirles que justo en la tarde yo estuve haciendo una elevación al universo, como lo quieran llamar, oración o demás, por pues el eterno descanso de la mamá de un buen amigo que pues se dio esta situación, ¿no? Y estuvimos todos ahí, cada quien desde su casa haciendo lo propio. Y qué decirles eso, ¿no? Nosotras estamos haciendo lo que podemos con nuestros elementos y lo vamos a seguir haciendo. Eso no lo duden, lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué les podemos decir? Cuídense. ¿Qué les podemos decir a las personas que sufren una situación de violencia? Manden un mensaje, activen las redes. Si ya nos dijeron que hay un WhatsApp que ya pusieron en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, manden mensajes. Comuniquémonos con Fiscalía, presentemos nuestras quejas, hagamos las denuncias que se pueden presentar de forma virtual, acerquémonos como sociedad civil, enlacémonos de verdad, porque este entorno cada vez se está poniendo más complicado y yo creo que la única forma de que vamos a salir de esto, neta, solamente es juntos, o sea, no comprándonos discursos de salvadores o de profetas, porque eso ya se quedó bien chiquito. Ahorita tenemos que ser congruentes, conscientes, corresponsables, tendernos las manos entre los que tenemos más cerca, acompañarnos muchísimo y fortalecernos entre nosotros y entre nuestras redes. Yo aquí tengo dos
dos grandes mujeres con las que me fortalezco en red y decirles que aquí estamos y que pueden contar con nosotras, que aunque de repente andemos así como medio ponchadonas, vamos a estar para fortalecernos entre nosotros como ciudadanía, porque yo sí creo que no es un discurso de nada, es más que el tiempo de la ciudadanía. Si la ciudadanía no nos ponemos las pilas, de verdad, que yo no sé qué están pensando que va a pasar, qué milagro o qué rayo de Zeus o de alguna divinidad va a llegar y nos va a poner las cosas en orden. Sí, yo coincido contigo, digo, yo igual este fin de semana puse que no había que renunciar, pero sí aprender a descansar. Yo también decidí sábado y domingo no estar conectada porque también fue una semana abrumadora con muchos casos de violencia, con muchas cosas de seguimiento y de atención, y que la verdad hay veces que te rebasan, o sea, ya no sabes qué más hacer, ¿no? O sea, te sientes impotente porque pues, ojalá y fuéramos autoridad o fuera yo la gobernadora, porque entonces, pues, créanme que las cosas cambiarían, ¿verdad? Pero somos humanas que trabajamos, activistas, que tratamos de hacer lo que podemos con lo que tenemos y de repente te rebasa toda esta situación. Entonces, pues como bien decía también Jazz, amiga, mientras una atrás descansa el tal, la otra está cuidando la retaguardia, otra está enfrente, ¿no? Nos vamos acompañando como manada, como red es lo que tenemos que hacer. Y sí, yo también veo un escenario muy complicado, de verdad, como país, repito, el tema de las instituciones, nuestra incipiente democracia se está viendo tambaleada de manera terrible, bajo este argumento, repito, vaciado de contenido que no tenemos que permitir. Seamos mucho más críticos y críticas, defendamos las instituciones que durante tantos años, bien o mal, tardamos en construir, pero todo es perfectible. No significa que se tienen que desaparecer del mapa. O sea, vamos a perfeccionarlas, no a desaparecerlas. O sea, eso no es el camino. Y bueno, como sociedad, yo de verdad también los invito a que nos unamos, independientemente de sus banderas, de su trinchera, de su espacio de incidencia, hagamos la diferencia. Entendamos el poder que tiene nuestro voto. Yo seguiré insistiendo en el poder que tiene tu voto en el momento que sales a las urnas y decides quién te quiere gobernar, porque si no lo hacemos, tampoco nos podemos quejar. O sea, somos muy buenos y muy buenas para la crítica, para la queja, pero votamos, estamos pendientes, apoyamos, conocemos quién es nuestro diputado o diputada local y federal, sabemos en qué distrito vivimos, cuáles son las propuestas. En fin, hay que politizarnos como sociedad. Las sociedades más politizadas son las que tienen mejores gobernantes o gobernantas, ¿no? Quienes tienen mayor exigencia, quienes tienen un mejor estado de bienestar. Y repito, un estado de bienestar no es que te bajen una despensa cada mes, eso no es un estado de bienestar, es que se generen las condiciones idóneas justamente para que todos y todas podamos trabajar, tener un buen acceso a la salud, a la educación, a recurso económico, tener una vida digna. Regalado no queremos nada, porque eso nuevamente sigue siendo un tema asistencialista, que el día de la elección lo sacas a votar a cambio de una despensa, de una teja, de las láminas de suelo firme, de cemento y unos 200, 300, 500 pesos, dependiendo de la plaza política, cómo haya crecido en su valor, ¿no? Entonces, repito, hagamos conciencia, generemos comunidad, hagamos ciudadanía, conversemos, debatamos, más espacios como esto. Y pues eso, amiga, seguiremos desde los espacios que podamos generando incidencia, y es un honor de verdad caminar al lado de ustedes dos, mujeres que quiero y que admiro profundamente, sabiendo que vamos a darnos la mano hasta donde toque y que no nos vamos a dar por vencidas. O sea, sí tomaremos una pausa durante la batalla, que se vale, pero no vamos a dejar la lucha, porque se la debemos a muchas mujeres que lo hicieron antes que nosotras, a las que vienen, ¿no? Y a las que ya no están, que todos los días nos las arrebatan justamente por la falta de procuración de justicia, de políticas de prevención, de educación y demás, ¿no? Querida Tamara. Pues normalicemos el sentirnos mal en tiempo de cuarentena, porque es válido, porque es sano llorar, es sano decir hoy no puedo, pero mañana tal vez sí, o tal vez mañana no también, ¿no? O sea, hay que normalizar eso. Creo que estamos viviendo un tiempo de crisis cultural, económica, política, familiar, etcétera, ¿no? Es una crisis global y creo que vamos a tener que cambiar muchísimas dinámicas, tanto de convivencia como culturales. Entonces, creo que sí tenemos que mentalizarnos en no solamente ser egoísta y ver por nosotros, por mi familia, sino voy a ver por mi comunidad, cómo yo voy a aportar a mi comunidad, cómo voy a apoyarlo. Hoy en la mañana, a las 8 de la mañana, ya estaba una familia pidiendo comida, un niño de 3 años en mi casa. Todos los días están pasando familias. Entonces yo decía,
Nada nos quita si nosotros salimos, les damos, porque siempre sobra comida. Nosotros somos personas privilegiadas que nos sobra comida. Entonces, bueno, ¿cómo podemos apoyar durante la cuarentena? ¿Cómo puedo reflexionar? ¿Cómo puedo ayudar a que los demás reflexionen? Entonces, creo que sí tenemos que cambiar muchísimas dinámicas, sobre todo el quitarnos este egoísmo que está muy marcado de repente en el mexicano. Mientras no me pasa a mí, a mi familia, no me importa. Entonces, creo que desde ahí tenemos que empezar a trabajar y ya veremos poco a poco cómo vamos a ir reconstruyendo todo esto, ¿no? Con o sin ayuda de las instituciones. Así es. Pues muchísimas gracias, Tamara, porque hoy además diste batalla doble. En la mañana estuviste ahí al pie del cañón con la presentación de Nosotras Tenemos Otros Datos Puebla. Muchas gracias, muchas felicidades. Creo que pues arrancamos con pie derecho, justo Puebla arranca con pie derecho en esta revisión que se estará haciendo de manera semanal. Desde Nosotras Tenemos Otros Datos, gracias a tu intervención. Entonces, pues felicitarte y decirte que todo este esfuerzo va a llegar a un buen camino si hacemos esto, ¿no? Si todos vamos aportando que no digas granito, creo que ha sido y va a ser un gran esfuerzo y así en colectiva pues va a llegar a mejores términos. Mi querida Edus, ¿qué tenemos para mañana? Mañana sí me la sé, amiga. Ahora sí no me voy a quedar, no te voy a quedar mal. Mañana es martes de análisis económico con Michelle Chaín, que tampoco hay buenas noticias. Entonces, pues bueno, hay que cargarnos de energía positiva con lo que nos va a presentar Michelle Chaín. Creo que, como bien lo dice mi querida Norma, hoy el tema no solo ya es el sanitario, es el económico. Es lo siguiente a resolver, como lo vino diciendo desde hace 3 meses Michelle Chaín, en donde él ya vislumbraba este escenario. Y entonces, pues bueno, vamos a estar viendo qué es lo que sucede como país, qué es lo que está, porque además decirles que esta propia condición económica está haciendo que se quieran cortar muchas instituciones o muchos espacios en donde hay presupuestos para destinarlos a atención, pero repito, no de generación de empleo y de mejores condiciones de bienestar, sino temas asistencialistas, y ahí es en donde tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, pues bueno, mañana, amiga, 9 de la noche, ponte las gafas violeta, análisis económico con Michelle Chaín. Así es, entonces ya sabes, Tamara, mañana también esperemos que nos estés acompañando porque va a estar, claro que sí. Creo que la noche se va a poner muy interesante, ya veremos todo este análisis puntual que traerá Michelle y qué le depara a México, a Puebla y qué le depara al mundo. Y solo antes de acabar, no quiero dejar pasar que el día de ayer fue el Día del Padre, entonces pues muchas felicidades a todos los que nos siguen desde Ponte las Gafas Violeta, todos los que sean papás, muchas felicidades también a sus papás, de todas las personas que nos acompañan. Para mí también, yo creo que vengo como arrastrando eso, porque es el acordarme de mi padre que está desde el universo, yo sé que más que conectado y mandándome toda la fortaleza, porque siempre fue así, fue un excelente papá, fue un gran amigo ante todo y fue alguien que me dio siempre la confianza para caminar con libertad, con esa libertad que en muchas ocasiones a las mujeres nos quieren decir que pues se te tiene que coartar. Y él me enseñó a caminar con libertad y me enseñó también a que la mayor herencia y el legado que él me podía dejar era hacer las cosas con congruencia. Entonces, muchas gracias, papá, hasta el universo, y muchas felicidades a todos los papás que ejercen su paternidad con responsabilidad, porque si no, pues entonces no felicitaciones. Les envío un fuerte abrazo, un beso virtual. Ha sido un honor el habernos permitido estar hasta sus hogares, haberles acompañado en esta noche y invitarles a que veamos el mundo con otros ojos, que lo veamos desde las gafas violeta a favor de la inclusión. Muchísimas gracias y excelente noche a todos y todas. Gracias.